¿no? Nos habíamos quedado ahí con el tensor este gradiente de la velocidad, lo tenéis aquí en el... Bueno, si yo lo expreso tal como viene aquí en el Sonesi, claro, hay dos posibilidades en el tensor gradiente de velocidad. ¿Cómo estás multiplicando? Si estás multiplicando, si consideras los vectores 1 por 3, o sea, como una matriz 1 por 3, o si los consideras 3 por 1. Es decir, si está multiplicando, por así decirlo, a la izquierda o a la derecha. Tal como os lo pone en el Sonesi, lo que estamos considerando es el producto aquí perdón. Esto sería con respecto a ahí. Ya. Pero también lo podía haber expresado como que me sale de manera más natural a mí así, pero es equivalente a 1. Yo lo suelo escribir, pero bueno, a mí me da igual, ¿eh? Bueno, es importante, bueno, al final no va a ser nada importante, porque ahora vamos a extraerle la información acerca de lo que contiene el tensor gradiente de velocidad, y como nos vamos a quedar con la parte simétrica, pues va a dar igual como empiece uno. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que estamos ahí viendo. ¿Qué información está incluyendo? O sea, que tenemos el tensor gradiente de velocidad, es la parte lineal, término lineal, en una aproximación en serie de Taylor al campo de velocidades cerca del punto escogido, en este caso el 2,1. ¿De acuerdo? La función aquí que me permite hacer series de Taylor, pues es esas series, ¿no? Y normal es quitarle el error. Le estoy diciendo que me lo haga en torno al punto considerado, el 2,1, hasta el término lineal, en X y en Y. ¿Ya veis? Esta es la expresión para este caso particular, este campo bidimensional. Dice, esto es equivalente a lo siguiente. Defino el gradiente de velocidad. El gradiente, o sea que fijaos, el gradiente era subir un peldaño. Si tengo un escalar me da un vector, si me da un vector me da una matriz, un tensor. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Fijaos, aquí tengo ya el tensor y entonces hago el producto en torno al punto considerado. ¿Y qué es lo que me sale? En el término lineal, tengo exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Cuál es, si yo hago eso, no? Estoy haciendo el desarrollo. El término de orden 0 era apoyarme en el punto, ¿no? Lo otro es el término lineal, el gradiente de U.
ahí en este archivo lo que te dice el término de orden cero en la expansión, ¿qué es lo que está representando? Que todo el fluido se está moviendo con la misma velocidad, es decir, que es una traslación como si fuese un sólido rígido, traslación del sólido rígido. Se está moviendo todo el fluido, si tuviese el término de orden cero, todo se está moviendo con la misma velocidad. Yo diría que eso no te está diciendo, eso no representa ninguna deformación, ¿no? ¿O no? ¿Entendéis lo que quiere decir eso? ¿O no? Si yo tengo este punto y este punto dentro del fluido y este punto y todos se mueven con la misma velocidad, en un tiempo posterior se moverán yo diría que se está moviendo como un sólido rígido. ¿Se está deformando? No. Por lo tanto, el término de orden cero te está representando la traslación. Claro, uno dice, ostras, por ahí estás pensando en el sólido rígido. Traslación, habrá una rotación, es decir, que pueda girar todo como si fuese un sólido rígido. Efectivamente, es lo que viene a continuación. Dice, una traslación rígida no cambia las posiciones relativas de los elementos de fluido, ¿no? He puesto ahí tres veces. No existe, por lo tanto, no existe ninguna deformación y no puede contribuir al ritmo de deformación. Vale. Tenemos ese tensor, esa matriz. Entonces lo podemos poner como suma de una parte simétrica y una parte antisimétrica. Cualquier matriz, en particular el tensor gradiente de la velocidad, lo voy a poder poner como suma de la parte simétrica y de la parte antisimétrica de esa matriz. ¿Cómo es? Pues tendré que ver cómo es la traspuesta. Entonces tendré más. ¿Cómo ponéis la traspuesta? Con una T así o sea, si yo tengo una matriz M, la traspuesta la ponéis así, una cosa así. Vale, pues entonces, si seguimos esa notación, tendríamos esto. Naturalmente esto no es igual a esto. Esta es la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad y esta es la parte antisimétrica. Bien, eso se puede hacer con cualquier matriz, en particular con esta. ¿Qué representa físicamente la parte antisimétrica? La parte antisimétrica representa una rotación como si fuese un sólido rígido. Es decir, que las posiciones relativas no cambian, simplemente todo está girando al unísono. ¿Alrededor de qué punto? El que hemos escogido, vamos, simplemente. Ahí, ¿con qué está relacionado la parte antisimétrica? Porque fijaos, la parte antisimétrica, ¿cómo sería la matriz esta, en la parte antisimétrica? Esta. Bueno, 0, 0, 0. Y aquí, ¿qué tendríamos, por ejemplo? Tendríamos la derivada parcial de u con respecto a i menos la derivada parcial de v con respecto a x. Vamos a poner aquí este 0, este 0, 0, 0. Ese sería uno de los términos. Más, aquí tendríamos la derivada parcial de u con respecto a z, menos la parcial de w con respecto a x. Nos aparecen cosas de esas al hacer esto, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué es lo que está representando eso? ¡Uy!
A mí esto me está oliendo al rotacional de la velocidad. Es decir, cómo está girando todo en torno a un eje que pasa por un punto. Efectivamente, lo que está vamos a ver, no cambia las posiciones relativas, así que la parte antisimétrica no contribuye al ritmo de cambio de deformación. Parte antisimétrica, rotación rígida. ¿Veis aquí la T? Esta también en matemática te permite hacer la traspuesta. En particular en dos dimensiones, estamos en una matriz 2×2, tendríamos que esta es la... Y ahora es donde viene la explicación de por qué eso es una rotación con algo que ya hice en clase. Estamos en dos dimensiones, la única rotación posible es en torno a un eje que es el eje Z, perpendicular al plano XY. La vorticidad, componente Z, es el rotacional del vector velocidad. Si yo hago el rotacional, me da 3x al cuadrado. El rotacional de U, anda, menos 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Y ese 1/2, ¿por qué era? Porque la velocidad angular era 1/2 del rotacional. O sea, el rotacional 2 veces la velocidad angular. Claro, si ahí estamos viendo en la parte antisimétrica cómo rota con una velocidad angular en torno al eje Z, pues la parte antisimétrica lo que está representando es efectivamente una rotación rígida. Esa es la explicación. Para daros una, ¿no? Uno dice, bien, parece que, sin entrar mucho en mancharnos, tiene sentido. Eso es lo que os intento hacer ver. Aquí es donde tenéis lo que hice en clase. En una, fijaos, una demostración que fue la que hice en clase, simplemente. Todo esto que veis aquí, eso fue lo que hice yo a mano en clase. Para dar la explicación de qué era la vorticidad. O sea, que eso no es nada nuevo. El rotacional de la velocidad, es decir, la vorticidad, es por lo tanto 2 veces la velocidad angular. Ahí os estoy diciendo, tened mucho cuidado con la notación, porque en la bibliografía se utiliza en física tanto para la vorticidad como para la velocidad angular la misma letra, omega. Bueno, nos queda entonces, si una traslación rígida y una rotación rígida no supone ninguna deformación, pues entonces la deformación viene dada por este término. Pero claro, uno dice, bueno, ¿cómo se puede deformar un cuerpo? Pues puede dilatarse, contraerse, bueno, contracción es lo mismo que una dilatación, es decir, que lo único que está pasando entre dos puntos es que su distancia, la distancia entre dos puntos cualesquiera, está aumentando de la misma manera, como en un globo, ¿no? Una esfera que está aumentando su radio. No cambia la forma, simplemente está en todas las direcciones del espacio, se está dilatando o contrayendo en igual medida. Pero eso también lo incluye. Bueno, la parte simétrica del tensor gradiente de velocidad recibe un nombre, el strain rate tensor, tensor ritmo de deformación. Pongo para que en los libros, como está en inglés, en el Taylor, en la parte correspondiente, es todo quitáis el rate, donde yo pongo rate, lo quitáis y es exactamente todo lo mismo. La parte simétrica, la parte antisimétrica, por eso es vender el producto por duplicado. Si bien no es lo mismo, tened cuidado, no es lo mismo una cosa que otra, pero bueno, lo que es la explicación es paralela, no hay ningún problema. Muy bien, es decir, que tendríamos un medio más la traspuesta. Por favor, fijaos muy bien
¿Cómo estoy escribiendo eso? Eso es una matriz. ¿De acuerdo? Es el gradiente de cada una de las componentes escalares de ese vector. Vale, estupendo. Bueno, este es el tensor ritmo de deformación. Y tiene que, bueno, pues nada, lo tengo ahí. En este caso particular, pues hago el cálculo y lo tenemos por aquí. En vez de ser una 3×3, como estamos en un flujo bidimensional, pues 2×2. Bueno, esto tiene que incluir la expansión, la dilatación o contracción. ¿Y cuál anda? ¿Qué es lo que físicamente representa que aumente, que cambie el volumen de un elemento de fluido? La divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad representa a qué ritmo cambia el volumen de un elemento de fluido por unidad de volumen. La demostración la hice con un grupo, no con el otro. Si no me equivoco, lo hice con el grupo 2, pero no con el grupo 1, al contrario de lo que... Por lo tanto, lo voy a repetir. Ayer. ¿Y qué es lo que voy a cogerme? El teorema del transporte de Reynolds. Es decir, para ver el significado, ¿no? Que la divergencia, aunque cuando vimos la divergencia del campo de velocidades, lo que estaba... dijimos, se está convergiendo el fluido hacia un punto, se está concentrando, está disminuyendo su volumen. Si la divergencia es positiva, el volumen de los elementos de fluido, del elemento de fluido que se encuentra en ese punto, está aumentando. Pero bueno, vamos a verlo otra vez eso. Tendríamos teorema del transporte de aire. Y se lo voy a aplicar, porque esto es general. Teníamos un campo escalar, ¿no? Ponía F. Pues lo voy a... ese F va a ser 1. 1 diferencial. Eso es lo que yo ponía ayer como F de R y de T. Muy bien. Tú lo puedes hacer con lo que te salga de las narices. En particular, con que eso sea una constante que es 1. ¿Qué es lo que teníamos? El término local. ¿Cómo sería? La derivada parcial, por cierto, lo tenéis, esto que estoy haciendo lo tenéis en el Sonesi, ¿eh? O sea, que os estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo lo tenéis en los libros. Sí, porque hay que estudiar por los libros, vamos. No me importa que fijaos, los 15 minutos esos yo no descanso. Mi respuesta podría haber sido, primero léete los capítulos que te he dicho, el Taylor, y lo otro, y luego hablamos. No hice eso, ¿verdad? Vale. Pues entonces, a cambio, no me pongáis esa sonrisa, porque imaginaos que el suspenso supone no haber abierto un libro. Eso debería ser así. Vale. Así ya me desahogo. Según va aumentando el tiempo, la tensión mental aumenta. Bueno, hombre, yo diría que esto, joder, la derivada, esto es 0, ¿no? El término local, nada de nada. Tenemos el término de advección. ¿Cómo lo podríamos poner? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Y ahora qué es lo que teníamos? FU, o sea, 1, U por diferenciales. ¿No? ¿Bien? ¿Está ahí bien o no? Bueno, pues nada, sigamos. ¿Esto cómo lo podemos expresar por el teorema de Gauss?
Sabéis la importancia del teorema de Gauss y de Stokes, pero en particular el de Gauss. El teorema de la divergencia lo que te permite es transformar expresiones. Bueno, eso quiere decir que tendríamos aquí esto es para volúmenes finitos, V, pero por supuesto el teorema del transporte de Reynolds vale para volúmenes infinitesimales. Es decir, que si el volumen es infinitesimal, voy a utilizar la misma notación que utiliza el Shaughnessy, que es habitual. En vez de esta diferencial de V, lo voy a poner con una delta bien bonita. Si es infinitesimal, no hay integral que valga, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o no? Y aquí a la derecha, es decir, eso es lo que está representando, lo cual era lógico, por lo que comenté antes. La divergencia del campo de velocidades representa a qué ritmo está cambiando. Ritmo, veis la derivada temporal, ritmo, derivarte con respecto al tiempo. ¿A qué ritmo está cambiando el volumen de un elemento de fluido? Dije por unidad de volumen. El ritmo al cual está cambiando el volumen de un elemento de fluido por unidad de volumen de fluido. Bueno, por lo tanto, si nos volvemos aquí, no es extraño que entonces, si en todas las direcciones tiene que crecer de la misma manera, que no cambie la forma, simplemente cambie el volumen, el ritmo, el tensor ritmo de expansión o de dilatación sea vamos a darle un nombre, R. A ver si no me equivoco con las letras. Me lo he marcado R. Para el libro, porque como es del inglés al... O sea, no creáis que uno puede utilizar otras letras fácilmente, y si miráis luego en el libro, en el Shaughnessy, pues digo, les hago un flaco favor. Vamos a llamarlo R. Entonces, lo que tendríamos para R sería... o el 1/3 lo metéis dentro, vamos. Eso como queráis. Si solo tuviésemos, fijaos, uno dice traslación rígida, rotación rígida, y lo único que estuviese pasando es que se está dilatando todo, hay una expansión, pues entonces tendríamos este tensor por diferencial de R. Efectivamente, todos los puntos, si yo me estoy fijando en este punto, en un punto muy cercano, este se me iría hacia allá, en este punto muy cercano, este para allá, este para allá, este para allá. Eso es lo que está haciendo cuando tienes una expansión, en igual medida, en cualquier dirección del espacio. Por eso, en cartesianas, tanto para el eje X, como para el eje Y, como para el eje Z, tiene que ser el mismo, el 1/3. ¿Por qué?
porque si el volumen es diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, pues al final tendremos ahí un factor 3. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, pues entonces nos vamos acercando ya a la parte simétrica. Será una expansión, pero ojo, también puede cambiar la forma sin cambiar el volumen. Ese es el rate of shear strain tensor, el tensor de deformación tangencial, no de cizalladura. ¿Y qué nombre de letra? D. Sí, le pongo aquí una D. Fijaos que entonces tendré, si la deformación es una expansión por igual en todas las direcciones, cambiar el volumen sin cambiar la forma, y lo otro será cambiar la forma sin cambiar el volumen, pues entonces tendremos que esto, ¿cómo va a ser? Vamos a ponerlo en forma, yo tenía aquí un medio, la traspuesta, menos es decir, que tendremos, si yo le llamo a las dos cosas S, ¿no? S es el tensor ritmo de deformación, entonces lo que tengo es que S no es nada más que R, R era para la rotación. Aquí no le puse nombre, tensor ritmo de... ¿Por qué puse yo R? Porque estoy tonto, perdonadme. Ya dije yo. Perdonadme. Fijaos, lo tenía aquí, digo, las letras, no R es de rotación. Tensor ritmo de expansión, ritmo de deformación tangencial D, las dos cosas conjuntamente es S, ¿qué es todo esto? Perdonad lo de la R, mira que me lo apunté, digo, seguro que me voy a meterla, pero no en ese punto. Pensé que iba a intercambiar la S con la D, pero bueno, se ve que Murphy es implacable. Bien, estamos a punto de caramelo. ¿Veis aquí? Lo único que estoy haciendo es restar uno del otro, el expansion rate, ¿visteis? 1/3 por la matriz de identidad. Bueno, pues si uno quiere representar gráficamente, dar una idea de lo que estamos haciendo aquí, pues entonces, bueno, este es el valor para cada uno de ellos. Bueno, muy bien. Teníamos el punto 2,1 en ese campo de velocidades, que es la traslación rígida
el término correspondiente. Todo el fluido se está moviendo en su entorno con la misma velocidad. La rotación. Todo está girando al unísono en torno a ese punto. El ritmo de deformación, para este caso particular, el ritmo de expansión, bueno, aquí se contrae en ese punto. Bueno, tenemos una dilatación negativa, qué bien. ¿Veis cómo el globo se está haciendo más pequeño? Claro, esto tendrá que ser, el ritmo de deformación tangencial, es decir, que no cambia el volumen, pues será esto menos esto. Ahí es lo que tenéis, cómo hemos desguazado el tensor gradiente de velocidad, cómo nos ha parecido el tensor gradiente de velocidad al hacer un desarrollo en serie de Taylor del campo de velocidades en torno a un punto, y esta ha sido mi explicación siguiendo los pasos más o menos que tenéis en el capítulo 10 gradiente de velocidad, ritmo de cómo relaciona con la vorticidad, ritmo de expansión. Dilation es lo que llama la divergencia de la velocidad. El ritmo de deformación tangencial. ¿Habéis visto los pasos? Bien. Ahora nos queda finalmente relacionar esto que hemos visto acerca de cuál es la deformación con el tensor de esfuerzos. Con el ¿qué parte del...? Voy a hacer lo más... porque ahora ya estamos pasando al capítulo 11, modelo constitutivo. Este es capítulo 11. 11.4. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a pensar es que hay una relación lineal entre uno y otro. ¿De acuerdo? Que el comportamiento del medio es isótropo. ¿Por qué? Porque si no aparecerían lineal, no significa que tenga que aparecer una constante. Claro, porque esa es teoría de tensores. Si tenemos 6, fijaos que tenemos el tensor de esfuerzos que es simétrico. Tenemos 6 elementos que son independientes, no 9 sino 6. Y en el otro lado tenemos también un tensor que tiene, ¿cuántos elementos? Tiene 6 elementos. Entonces puede haber una relación lineal entre uno y otro a través de un tensor de rango 3. Eso sería lo general en la teoría matemática de tensores. Pero si es isótropo y el comportamiento es lineal, aparecen, te dice, también en el Taylor, que aparecen entonces 2 constantes, no una, sino 2. En el caso de los fluidos te aparecen el coeficiente de viscosidad dinámica, mu, y te aparece también, tiene que aparecer también un coeficiente de viscosidad de volumen, o bulk viscosity coeficiente, que utiliza kappa, lo tenéis en el capítulo 11. Lo que ocurre es que
ese segundo coeficiente de viscosidad lo vamos a despreciar, el efecto. ¿Cuándo va a ser exactamente, o sea, no despreciar? ¿Cuándo no nos va a jugar ningún papel? Exactamente cuando el fluido es incompresible, mejor dicho, el flujo incompresible. ¿De acuerdo? Es decir, cuando la divergencia de la velocidad sea cero. Si la divergencia de la velocidad no es cero, su papel es un papel pequeño y tiene relación con la diferencia, lo que os comenté en algún momento, entre la presión dinámica, presión mecánica, y la presión termodinámica. Eso es lo que tenéis en el capítulo 11. Expuesto un poco más, pero yo digo, se lo voy a plantear lo más fácilmente posible. Vamos a considerar únicamente el coeficiente de viscosidad dinámica, ¿no? Que el medio es isótropo, que la relación es lineal, que el medio no tiene memoria, porque si no sería un medio viscoelástico. Efectivamente, un fluido que tiene memoria es un medio viscoelástico, con viscosidad y memoria. Es decir, una cosa entre medio elástico, sólido elástico y fluido. Bueno, resumiendo, para vosotros que estáis en segundo, y para mí que si no me canso, es decir, que la relación entre el tensor de esfuerzos y la deformación es cómo es la deformación en ese instante. Los esfuerzos en un instante están relacionados únicamente con cómo es la deformación en ese instante, no cómo ha sido la deformación en el pasado. Eso es lo de que tenga memoria o no tenga memoria el medio. Es más complicado, claro, efectivamente. Bueno, y sin memoria, pues entonces lo que tenemos es fluidos. Fluidos newtonianos. Resumiendo, entonces tendríamos que, recordáis sigma, ¿no? Sigma era menos P I más tau. Ese tau, esa parte del tensor de esfuerzos, la vamos a poder poner como 2 veces mu, siendo mu el coeficiente de viscosidad, por, a ver qué letra, tensor de... Esto, cuidado, tanto para fluidos compresibles como incompresibles. Sí, luego me sonrío yo cuando me soltáis rollos en TFGs y TFMs como si dominaseis ese mundo, con unas fórmulas inmasticables. Eso os lo devuelvo ya por adelantado. Ante la sonrisa de esto, que es complicado, yo no lo he negado, ¿eh? Me estáis pagando por aprender cosas. Lo digo una y otra vez para que os deis cuenta de que a lo mejor, quizás, en otros sitios, estáis pagando porque os repitan lo mismo. Cosas elementales. Eso, porque estamos a esta hora, después de 2 horas y preguntas, ¿vale? ¿Veis cómo os habéis puesto serios? Yo sé vuestra reacción porque también he estado sentado. Vaya complicado es. Pero luego yo pienso, digo, cuando estoy aquí, y estaréis algunos aquí, y luego ves a la gente, esa misma gente que se sonríe porque resulta que piensan que es muy complicado, ¿cómo te sueltan cosas infumables? Que si rascas un poco, no las han entendido, por supuesto, porque para eso se han sonreído en mi clase hoy. Parece como si se comiesen el mundo. Esa es mi advertencia. ¿De acuerdo? Es decir, que os permito sonreír hoy, y si os toca por casualidad en el TFG o TFM, cuando sea aquí el amigo, Miguel, entonces agachad un poco la cabeza. No vaya a ser que pregunte. ¿Vale? Bueno, tengo ejemplos, todos los que yo quiera.
vamos, de todos, algunos, porque tampoco me toca en tantos, que dices, joder, ¿con qué aplomo te está hablando los puntos de Lagrange, por ejemplo? Siempre me acuerdo de eso. O, por ejemplo, de cómo las alas, ¿no? Digamos, el efecto de cómo la elasticidad en las alas. Y le preguntas, oye, ¿y va a entrar en resonancia? ¿Tú has estudiado? Esto lo tengo relativamente cercano, vamos, 2 años. Pero digo, muy bien, estupendo. Digo, oye, ¿y no has estudiado entonces, ya que estás estudiando este caso, si tu ala que la has diseñado tú, no yo, entra en resonancia debido a el forzamiento externo que son los torbellinos, el von Karman Street ese? Y para eso tendrás que analizar, ya que lo has hecho con tu ordenador, una simulación con un software que quizás, eso no lo dije, lo pensé. Uy, qué gráficos tan bonitos, estupendo. Vamos a ver. Entonces, seguro, como entiendes la física, porque los gráficos son tan bonitos, entonces entenderás de que quizás alguna de esas frecuencias puede coincidir con las frecuencias normales de oscilación. En cuanto dije la frecuencia normal de oscilación, estaba en otro mundo. No tenía ni idea. O sea, me estás hablando de elasticidad y de oscilaciones de un ala y no sabes modos normales de oscilación. ¿De qué me estás hablando? Ese como último ejemplo, que lo tengo muy, ¿no? Que me quedan grabados ciertas cosas, digo, madre mía. ¿Con qué aplomo, con qué sonrisa y luego con qué aplomo, ¿no? Digo, joder, digo, madre mía. Bien, ya sé que no es agradable, eso lo sé yo. Bien, bueno, la conclusión es esta para vosotros. Claro, si el fluido es incompresible, el flujo, mejor dicho. Bueno, ya veréis la diferencia entre los. Es igual a 0, pues evidentemente D, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué notación utilizaba? Ese. ¿Por qué? Porque estábamos restando en los términos de la diagonal en 1/3 de la divergencia. Si la divergencia es 0, pues no tenemos nada. Es decir, que tendríamos que tau sería. Bien, estamos ya a punto. Uno dice, ¿y ese 2 no sería mu? Tened en cuenta que lo que tenemos ahí en ese, un medio, entonces por eso aquí ese 2. Bien. Genial. Vale, a mí me dan ya ahora sí, a mí me dan el campo de velocidades y ya tengo el tensor de esfuerzos, si el fluido es newtoniano, ¿lo entendéis? Ahora ha sido lo que llaman el modelo constitutivo. Es decir, si tú tienes ese tipo de relación, pues entonces ya tienes el campo de velocidades, tienes los esfuerzos, tienes todo, por así decirlo, en el problema. Pero claro, yo había empezado la clase diciendo cómo es, porque ya estoy pensando en la segunda ley de Newton continuamente, masa por aceleración, la masa de un elemento de fluido, igual a la suma de las fuerzas de volumen y fuerzas superficiales. Volvamos a eso, a ese que escribí por ahí, una expresión como esta. Bien, tengo aquí tau. Bueno, si uno lo hace, ahora es donde viene la cosa, porque la expresión final es mucho más sencilla. Si el flujo es incompresible, es decir, si meto esta expresión, o sea, esto, para aquí adentro, entonces podemos comprobar que
es decir, 2 veces mu va a ser igual a mu y la comprobación simplemente voy a dejarlo indicado para que veáis cómo tiene que salir eso. Uno dice, vale, o sea que Miguel tenemos que hacer una cosa como esta, ¿no? O sea, la divergencia, o sea, y ahí tendríamos, ¿cómo sería? Teniendo en cuenta de que la divergencia de u es 0. Lo que he puesto yo ahí, si repasáis un poco, entonces tendríamos en los términos, el primer término, en la diagonal, tendríamos la derivada de u con respecto a x, más la derivada de u con respecto a x, por 1/2 es la derivada de u con respecto a x. 1/2 de la derivada de u con respecto a y, más la derivada de v con respecto a x. Y como siempre, me voy a quedar por aquí un poco colgando. Este otro término, ¿qué sería? 1/2 de la derivada de u con respecto a z más la derivada de w con respecto a x. Bueno, tiene que ser diagonal, es decir, que tendríamos aquí este para allá, este para acá, este para allá, este para acá. Aquí tendríamos la derivada de v con respecto a y, la derivada de w con respecto a z. Y si queréis pongo aquí un término de estos, como sería 1/2 de... Estamos con la derivada de v con respecto a z más la derivada de w con respecto a y. Bien, tenemos eso, ¿no? Lo he escrito todos los términos porque es diagonal. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tendremos que cogernos este por este por este y este por este. Y nos quedará un término, otro término y otro término. ¿Cuál será el primer término si uno hace las derivadas parciales? Aquí uno ya está viendo, ¡ostras! Me está apareciendo la derivada parcial segunda de u con respecto a x 2 veces. Lo que nos va a aparecer aquí es el laplaciano de u, el laplaciano de v, el laplaciano de w. Siendo el laplaciano de... ¿Todo el mundo tiene claro el laplaciano, el operador laplaciano? Y si esto lo estamos aplicando a u, pues a u, a v y a w. El laplaciano de cada una de las componentes escalares de la velocidad. En cartesianas, claro, porque no os gustaría verlo, ni a mí tampoco, en otro tipo de coordenadas. Si uno lo escribe bueno, con el 2 y el 1/2 se me va, o sea, que os queda aquí eso. Genial. Es decir, que nos va a quedar, si yo me fijo en un elemento de fluido, fuerzas por unidad de volumen, por unidad de volumen. Pues por ejemplo, para las fuerzas volumétricas esto, menos el gradiente de P,
Es decir, que esto, si es compresible, si es newtoniano y compresible, eso no es así. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Tened cuidado. Esta es solamente así si el fluido, cuando hicimos que la divergencia fuese cero. Vale. Muy bien. ¿Qué tal? Esta es... Tenemos esta versión, o la versión que os dije si uno piensa físicamente. Ahora, después de todo este rollo, a ver si sois de mi mismo equipo, que es, tú puedes explicar la dinámica de fluidos de esta manera, ¿no? Muy mecánica del continuo, o puedes explicarlo diciendo, oye, piensa en el fenómeno de la difusión de calor, algo que uno está acostumbrado, ¿no? La ecuación de difusión de calor. Oye, si la viscosidad es un fenómeno de difusión de momento lineal, se están difundiendo las componentes x, y, z del momento lineal. Si la difusión va con el laplaciano, pues no es raro que entonces tengas el laplaciano de u, laplaciano de v y laplaciano de w. Lo que es la difusividad, que yo escribía un alfa, ese papel lo juega la viscosidad, el coeficiente de viscosidad dinámica. Habéis visto que... Pero claro, si lo explico así, no es del todo cierto, porque en fluidos, quiero decir, en fluidos newtonianos y compresibles, uno diría, también tienes difusión de momento lineal. Claro, es ahí donde viene el asuntillo de que en ese caso no es exactamente el laplaciano de... ¿Me entendéis? Pero bueno, es una explicación mucho más rápida, ¿no? Muchísimo más elegante desde mi punto de vista. Y yo creo que es el concepto que tenéis que tener en la cabeza. La difusión de momento lineal. Vale. Ya sé que está quedando muy seco, pero ¿qué le vamos a hacer? Por terminar, cuanto antes, porque el resto de días quiero dedicarlo a hacer algún problema, como por ahí, y sobre todo tratar con que no sea en una hora lo que es la similaridad dinámica. ¿De acuerdo? Por eso, si me permitís, porque si no haría algún problema ahora, incluso os pondría, que lo tenía pensado, algún ejercicio para que me lo entregaseis, pero no. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Bueno, podemos... Hay un aspecto aquí que todavía nos está quedando un poco colgado. Habéis visto, todo lo demás ya lo hemos cubierto, de alguna manera, ¿no? ¿Qué es eso de la derivada material y relacionar la derivada material o sustancial con la aceleración en un fluido? Pues vamos a por ello. O sustancia. Muy bien. Vamos a cogernos una magnitud física escalar. Vamos a ponerla como f. Puede ser lo que queráis, un escalar. Y luego podrá ser las componentes escalares de un vector, si es necesario. Bueno, f que depende de r y de t. Por ejemplo, f que depende de x, de y, de z y de t. Nos fijamos en un instante de tiempo determinado, ¿de acuerdo? Y queremos ver, es otra vez... No, perdón, quitadlo de un instante de tiempo determinado. Queremos ver cómo son las variaciones de f cuando nos desplazamos en el espacio y en el tiempo. Es decir, cuando pasamos de un r a un r más diferencial de r y t cuando pasamos a un t diferencial de t. Bueno, desde ese punto de vista, y si utilizo cartesianas, pues lo que me están pidiendo es cómo será f en x más diferencial de x, y más diferencial de y,
z más diferencial de z, t más diferencial de t, menos el valor en x, y, z, t. Eso es lo que queremos saber. Bueno, ¿cuánto vale eso? Si son magnitudes infinitesimales, diferenciales. Bueno, tienes una función de 4 variables, pues Miguel, tendrás la derivada de f con respecto a t. Voy a poner el tiempo primero. No pasa nada por diferencial de t. Más la derivada de f con respecto a x, diferencial de x. Más la derivada de f con respecto a y, diferencial de y, más la derivada de f con respecto a z, diferencial. Bien, ¿no? Bien. Si a mí me preguntan cómo es esto, no es nada más que diferencial de f, ¿no? La diferencia, cuánto ha cambiado f al moverse en el espacio un poquitín y en el tiempo un poquitín. Si a mí lo que me interesa es cómo es ese cambio por unidad de tiempo, pues uno diría, vale, genial, Miguel. Si tú lo que quieres es esto, pues no hay problema, ¿no? Divido todo por el tiempo, divido por el tiempo, divido por el tiempo, divido por el tiempo. El primer término, pues como veis, es un 1. ¿Cuál es el siguiente término? Pues tendríamos ahí la derivada de f con respecto a x, y ahora es donde viene el momento de la verdad. ¿Cómo nos estamos moviendo dentro del fluido? Ahora es donde vamos a hacer la restricción. Nos vamos a mover con el campo de velocidades del fluido. Nos vamos a mover con el fluido desde un punto, no en cualquier dirección del espacio, sino que te vas a mover dentro del medio, con la materia del medio. Entonces, esta derivada, ¿cuál va a ser? Si te estás moviendo con este elemento de fluido, la componente x de la velocidad, más la componente y, más la componente z. Efectivamente, esto lo puedes poner de una manera agrupando. ¿Y esto cómo es? El gradiente de f o voy a darle la vuelta. Ya sabéis que tiene la propiedad conmutativa, ¿no? El producto escalar. O si uno dice, ¿esto qué será? Esto es, en cartesianas, ¿qué es lo que tenía ahí, no? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, es decir, que tengo un operador. Por eso lo estoy poniendo entre paréntesis, para que quede bien claro y no me metáis la pata. Porque cuando sea un vector, claro, porque f es un escalar, ¿qué más te da que lo pongas con los paréntesis que no? Ningún problema, da igual. Pero si ahora vamos a pasar a hablar de las componentes escalares de un vector, entonces la notación es muy importante a la hora de hacer el cálculo correctamente. Bien, claro, ¿cuál es el sentido de esta derivada temporal? Si te estás moviendo con el fluido, es la derivada material, a eso se le llama derivada material o sustancial, y se utiliza, en vez de la D recta minúscula, se utiliza la D mayúscula. El operador derivada material es
Ya digo que en algunos libros veréis sustancial, da igual, sustancia, materia, ¿qué más? Y esto se aplica a lo que le salga a uno de las narices. Que, por ejemplo, antes de meternos con la aceleración, claro, que es lo que yo estoy buscando y estamos ya a punto de quemarnos, la segunda ley de Newton, Navier-Stokes, estamos a punto de caramelo, a puntísimo, a punto, me va a dar tiempo, creo. Pero hombre, antes de hacerlo como son, ¿qué es la aceleración? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Estupendo. Antes de hacerlo con un vector que es la velocidad, pues lo haré con un escalar que es, por ejemplo, vamos a darle otra forma a la ecuación de continuidad. O sea, que f va a ser ρ. Bueno, vale, genial, estupendo. Me parece estupendo. Entonces tendremos, ¿cómo es la derivada de ρ? ¿Esto qué es lo que me está representando? A ver si lo entendéis. Esto es, ¿cómo está cambiando la densidad de un elemento de fluido en su movimiento? Yo me estoy fijando en un elemento de fluido, se mueve en el espacio. Como veis, esa d es, por lo tanto, la derivada, si es material, es la derivada lagrangiana. Lagrange, te mueves con... ¿Bien? Ese aspecto, o sea, ¿no? Derivada material. Aunque no lo veréis así con Lagrange, ¿no? Pero bueno, casi yo os lo pongo. Esto es cómo cambia la densidad de un elemento de fluido a lo largo de su movimiento. Es decir, punto de vista lagrangiano. ¿No? ¿Bien? Vale, pues entonces tendríamos más teníamos U es decir, que aquí tenemos la relación entre Lagrange y Euler. A la derecha, Euler, a la izquierda, Lagrange, en las derivadas. Muy bien, pero nosotros teníamos la ecuación de continuidad. ¿Cómo era la ecuación de continuidad? ¿No? Lo hicimos con el teorema del transporte de Reynolds, lo hice yo a mi manera. Antes de eso, ¿cuál era la relación? La derivada de ρ con respecto a t, a que era igual a menos ρ, perdón, no menos ρ, era, ¿la veis? Ahí ya estaba metiendo la pata. Ecuación de continuidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale, voy a poner aquí esto, eso que ya sabemos, la derivada de ρ, y tened a la vista esto. Igual a 0. Esa es la ecuación. Voy a desarrollar la divergencia de un escalar por un vector, teniendo en cuenta que tanto el escalar como el vector dependen del espacio. Entonces tendremos, por un lado, la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea que tendríamos U por el gradiente de R. Más ρ por la divergencia de U. Esto es igual a 0. Esto es nada más que estos dos términos.
Bien, pero este término no es nada más que U. Perdón. Joder. Anda, qué bonito. ¿Esto qué es? Esa es la derivada material. Desde el punto de vista lagrangiano. Sí, está teniendo. Y ahora vais a entender lo de flujo, la pequeña diferencia entre fluido incompresible y flujo incompresible. Ahora, yo me estoy fijando en un elemento de fluido, punto de vista lagrangiano. Si no cambia su densidad, no cambia su volumen, la masa es la misma, eso no puede cambiar. Un elemento de fluido siempre tiene la misma masa. Su membrana puede dilatarse o no. Si no cambia de volumen, ¿cambia la densidad del elemento de fluido? No. Eso implica, cuidado, ¿implica eso que cada elemento de fluido tenga, o sea, todos los elementos de fluido tengan la misma densidad? No. Lo que estamos diciendo es que cada elemento de fluido tiene su densidad, pero esa no cambia. ¿Veis el matiz? Lo otro, decir que la densidad es igual para todos, es más fuerte que decir cada elemento de fluido tiene su densidad, pero no puede cambiar. A una cosa que todo el fluido tenga la misma densidad se le llama fluido incompresible, pero que la densidad de cada elemento de fluido no cambie se le llama flujo incompresible. Un segundín. Implica ρ constante. Nos estamos olvidando de que si hay variaciones de temperatura y esas cosas. Flujo incompresible implica es igual a 0. Y si esto es igual a 0, ¿cómo puede ser igual a 0 eso? Únicamente si la divergencia de la velocidad es 0. Lo cual quiere decir que cuando uno coge divergencia de la velocidad igual a 0, no tiene por qué tener el fluido, lo que estás imponiendo es que el flujo es incompresible. Hombre, si te dice el enunciado que el fluido es de densidad uniforme, efectivamente también la divergencia de la velocidad es 0. ¿Bien? Bueno, pues hemos aplicado la derivada material a la densidad, a la conservación de masa. Hemos visto, muy atentos, una expresión adicional. Tenéis un archivo en Moodle abierto con un problema que puse hace unos cuantos años cuando el personal de precisamente calcular, lo hice, pero era con el ordenador, cuando hacía exámenes con el ordenador, de calcular cómo era el cambio, daba el campo de velocidades y les decía, si en un tiempo tal, en un elemento de fluido que está en una posición, dígame usted cuál es la densidad de ese elemento de fluido cuando ha transcurrido un tiempo determinado. Lo tenéis en un archivo de matemática en Moodle, echarle un ojo, porque la ecuación que le resuelvo es esta. Lo dejamos aquí.